Bien, hermanos, pasamos al sermón. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 8, del 7 al 16. Perdón, del Primera de Corintios 8, del 7 al 13, donde termina el capítulo 8. Y el apóstol Pablo sigue en este capítulo hablando de la responsabilidad de los hermanos que tienen mayor conocimiento y mayor libertad, por tanto, para discernir. Y quiero comenzar introduciendo el tema de la siguiente manera. Hay una canción que dice más o menos así, que yo lo imite a usted, Señor, porque mi hijo me imita a mí. No es exactamente esas palabras, pero ese era el sentido. Y esto habla de un padre preocupado por la salvación de su hijo o sus hijos. Y para lo cual tiene que tener una vida de fidelidad a Cristo, para reflejar a Cristo y dar buen testimonio de Cristo, dar buen ejemplo de Cristo a su familia. El marido debe dar buen ejemplo y buen testimonio a su esposa y ambos a sus hijos. El apóstol Pablo también en otro pasaje dice a los hermanos de Corinto: imitadme a mí, yo imito a Cristo. En Corintios 11:1. El apóstol Pablo tiene la audacia de decir: imítenme a mí porque yo estoy haciendo o imitando al Señor Jesús. ¿Alguno de nosotros podría decir eso a los demás, a su familia, a la congregación? Imítenme a mí, que yo estoy imitando a Cristo. El apóstol Pablo está consciente que su conocimiento de Dios, su responsabilidad espiritual dada por Cristo resucitado personalmente, lo hacen un testimonio de primer orden para las iglesias de ayer y las iglesias de hoy. El mismo testimonio deben dar los pastores, los hermanos maduros a los hermanos nuevos y más débiles en la iglesia. Asimismo, la iglesia como congregación debe dar buen testimonio y buen ejemplo de Cristo al mundo. Y hermanos, es precisamente el mal testimonio de la iglesia en que líderes que tienen amantes y están más preocupados del dinero que del evangelio, que usan la iglesia como plataforma para ser elegidos alcaldes o diputados, cristianos que agreden a carabineros, cristianos que son homosexuales y otros pastores que manipulan a las iglesias chantajeándolas y las mantienen en la ignorancia de la Biblia. Y el mundo se da cuenta y se ríe y humilla y manosea a la iglesia de Cristo por culpa de los cristianos, de nuestro mal testimonio, mal ejemplo que algunas iglesias y algunos líderes dan al mundo. El apóstol Pablo advierte y enseña que el conocimiento y la libertad en Cristo deben ser para dar un buen ejemplo y no un mal ejemplo del Señor Jesús. Y el título del sermón es: el buen ejemplo edifica, el mal ejemplo arruina. Y como ya dije, 1 Corintios 8, del 7 al 13. Y vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este tiempo, damos gracias por su palabra, gracias por los hermanos que van a oír este sermón, y pedimos y rogamos, Señor, la bendición y que el poderoso Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, nuestras almas, las purifique, Señor, para que recibir esta palabra
y poder aprender lo que usted quiere enseñarnos, Señor, para la gloria de su nombre y la bendición de su pueblo. Damos gracias y en Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, 1 Corintios 8, versículo 7, y que dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué significa esto? Pero no en todos hay este conocimiento. ¿De qué conocimiento habla? Recordemos que en el versículo anterior, versículo 6, dice: para nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los creyentes, los cristianos. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Y eso es. ¿Acaso no todos los cristianos tienen este conocimiento? Yo diría que sí. ¿Pero qué está sucediendo? Que aquí hay un conocimiento intelectual, y eso lo pueden tener incluso los incrédulos. Que Dios es Padre y que Cristo es el Hijo, que Cristo fue a la cruz, que el Padre lo vio todo. Puede ser. Cuando se habla de un conocimiento superficial, es un conocimiento intelectual, porque no hay un conocimiento experimental. Y el conocimiento experimental viene solo por la obediencia a su palabra. No hay un conocimiento profundo, verdadero. El conocimiento intelectual puede variar. Si hay algo que más seduce, puede cambiarse. Para un cristiano nuevo que recién llega al Evangelio, este es un conocimiento todavía débil. Está iniciándose en esta carrera espiritual. Y esto a veces condiciona y ayuda todavía a mantener hábitos y ritos como comer carne sacrificada a los ídolos. Si un cristiano nuevo llega a la iglesia, trae todos los hábitos todavía pecaminosos. Pueden ser más amortiguados unos, otros medio eliminados, pero todavía están ahí. Entonces, y en este caso puede ser que todavía algunos comían carne sacrificada a los ídolos, pero también entienden que está mal. Porque creen en conciencia que esto es pecado. Entonces, ¿qué sucede? Se contamina su conciencia. Les voy a poner un ejemplo que yo conocí personalmente. Un hombre adulto, casado, con 2 hijos pequeños y una niña adolescente, le encantaba oír predicaciones de los evangelios. Y a veces a mí me decía: bueno, tú dime algo de la Biblia, explícame algo. Digo, que Cristo es Dios, porque es Dios, los versículos, ya. Sí, dime, me encanta, decía. Y él y su esposa tenían una señora que le iba a dar lecciones de Biblia una vez a la semana, a la oficina donde trabajaba. Y ahí estaba encantadísimo, pero, resulta que él había bautizado a sus hijos en la Iglesia Católica. Y como ya eran niños de como 8 o 9 años, lo había puesto de nuevo en la Iglesia Católica para que hicieran la primera comunión. Entonces yo le pregunté: si usted cree en la Biblia, cree en las cosas de Dios, etc., ¿por qué les va a hacer la primera comunión a los niños? Si usted no cree en esas cosas. Y él argumentó: sí, los evangélicos tienen razón.
pero por razones familiares y sociales debía ser que sus hijos practicaran los ritos católicos, aunque él no sabía que no estaba bien y que no era necesario. Entonces, su conocimiento de Dios no significaba comunión con Cristo. Aunque manejar la Biblia era un conocimiento superficial. Entonces, al igual lo mismo, por condiciones sociales, yo no sé cuáles eran, su familia tal vez, hacía que los niños hicieran la primera comunión. Esto es lo que la Biblia describe como un incrédulo religioso con conciencia débil y contaminada. Él sabe que está malo, pero es arrastrado a hacer aquello que sabe que está malo. Los hermanos nuevos en Corinto vivían esa contradicción. Aunque salvos, todavía son débiles aún en la comunión con el Señor y en el conocimiento de nuestro Dios. Versículo 8. La comida no salva ni santifica. ¿Qué dice él? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Bueno, sucede que cuando se levanta como regla, dogma o como mandamiento, comer ciertos alimentos, no comer otros alimentos, porque serían, digamos, alimentos para la purificación espiritual, o congregarse el sábado y no el domingo, que el domingo es la reunión de los anticristos, vestirse de terno y corbata y faldas largas para demostrar santificación, o que el cristiano genuino debe vestirse como judío y hablar en hebreo para tener el verdadero evangelio genuino de raíz, que es una raíz hebrea, etc. Bueno, todas estas cosas sí que son cosas de hombre, levantadas a dogma para la purificación, es señal de la completa decadencia espiritual de esas personas y de esas iglesias, y una ignorancia en la interpretación de la Biblia, reglamentos inútiles elevados a mandamientos de Dios. Y además, hermano, esta es una muy sutil obra de los demonios para resaltar a los hombres y no a Cristo. ¿Se ha fijado que todas esas personas que dicen que la regla es esta y eso santifica que tenéis que comer, vestirse o de tardía, te lo saltan y si no es pecado? Nunca hablan de Cristo. Nunca hablan del perdón de Cristo, la santificación en Cristo. No, es como vistes, como comes y como cuando te reúnes. Y al final, ¿quién aparece? No es Cristo, es el hombre. Es muy sutil. Colosenses 2, 16 y 17. Vamos a ver. Ustedes que están al otro lado y que van a ver esto, podrían ¿cómo se dice? Anotar los versículos. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, nadie nos juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto, algo muy parecido de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, estaba sucediendo en la iglesia de Colosa y también en la iglesia de Roma, como vamos a ver. Entonces, ¿y qué dice el apóstol? Esto no es más que sombra de lo que había venido, una figura de lo que debía venir, Cristo. Y el cuerpo, la iglesia, es de Cristo. Como va a decir, todo esto ya fue cumplido. No es necesario, porque Cristo ya cumplió con todo.
Entonces, versículo 9 al 11 vamos a ver. Versículo 9. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí hay una advertencia. Porque estaba sucediendo precisamente eso. Hermanos maduros espiritualmente, con conocimiento bíblico, con experiencia de iglesia, estaban arriesgando de arruinar la fe de los hermanos más débiles. El conocimiento de Dios y de Cristo me da la libertad de no someterme a los ídolos, a los ritos inútiles, porque sé que los ídolos y los ritos de todo tipo son nada, incluso pueden ser hasta peligrosos. Tengo la libertad de comer carne y todo alimento. Tengo la libertad de vestirme como quiero, basta que sea decoroso. Tengo la libertad de hacer culto a Dios y al Señor todos los días de la semana. Y hermanos, pero ese conocimiento y libertad no puede ser de tropiezo al hermano más débil, hacerlo caer en pecado, en conflicto en su conciencia. ¿Qué sucedía en la iglesia, en este caso de Corinto, que puede suceder en Roma y también en Colosenses, como dice el apóstol Pablo? Por ejemplo, un judío convertido al cristianismo entra a ser parte de una iglesia cristiana donde la mayoría son gentiles, como sucedía. Entonces, y él ve, al tiempo después, que los líderes, los hombres más maduros espiritualmente, compran carne en el mercado, que es carne consagrada a los ídolos, y la comen. Para un judío, comer carne consagrada a los ídolos es abominación a Dios. Abominación a Jehová. Él no sabe todavía. No ha crecido, no entiende la libertad en Cristo, porque en esto son nada, esas consagraciones. Pero aún así, cuando él lo ve, su conciencia es impactada negativamente. Entonces, su fe, su vida espiritual débil, incipiente, es arruinada. Impacta negativamente. Y también le voy a poner otro ejemplo de un gentil convertido del paganismo al cristianismo, y que sabe que dedicar los alimentos a los ídolos no es bueno, es pagano, y que hay que adorar a Dios solamente. Pero al ver a cristianos, líderes maduros, comiendo carne consagrada a los ídolos, también queda confundido. Yo me arranqué de eso, pero veo que aquí los líderes, los hombres que serían los hombres más maduros espiritualmente, están haciendo lo mismo. Él todavía, como el judío recién entrado, no entiende que eso no es nada. Entonces, su vida espiritual es arruinada. Confusión. Y puede suceder como ya está ahí, en fin, imita, sigue la corriente, como el amigo que yo les comentaba, sigue la corriente y también come carne sacrificada, pero en su conciencia dice: yo estoy pecando. Entonces contamina su conciencia. Pero la culpa es del liderazgo. La culpa no es de él. Él todavía no ha crecido, no ha entendido. Tiene varias fases que pasar todavía. Entonces, esa voluntad propia, cuando él lo hace sabiendo que es malo, esa voluntad y esa conciencia ha sido violentada. Cuando uno hace algo sabiendo que es malo y que tiene malas consecuencias, pero lo hace igual,
es violentar la propia conciencia. Y la razón que lo haga es porque es llevado, porque es impuesto también. Y para no tener problemas lo hace, pero sabe que es malo. Eso es violentar la propia conciencia. ¿Qué significa violentar la propia conciencia? Precisamente eso, es obligar a una persona a decir pública y privadamente algo que sabemos que aquello que se nos obliga a decir o hacer es malo. Y decir que es bueno. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Hay muchas cosas que la ley va a comenzar a imponer. Que la homosexualidad es buena, que el aborto es bueno, por ley. Y toda persona, incluyendo los cristianos, van a decir que es bueno, aunque saben que es malo, porque Dios dice que es pecado. Pero la ley nos va a obligar, si no nos va a llevar preso. Entonces muchos van a violentar su conciencia. ¿Qué van a decir? Sí, es bueno, o mejor no hablemos. También una forma de violentar la conciencia. Porque sabiendo lo que tiene que decir, que es malo, no lo hace. Y eso es violentar la conciencia. Y eso estaba sucediendo con los hermanos más débiles, sean judíos, sean gentiles. Y eso es violentar la conciencia, es pecado. A los ojos de Dios es pecado. Versículos 10 y 11, el mal ejemplo. Si el hermano débil ve al hermano maduro que tiene conocimiento y libertad sentarse a la mesa comiendo carne ofrecida a los ídolos, aparte de un pésimo ejemplo al hermano débil y violentar su propia conciencia, él se arruinará espiritualmente. Fíjese que el versículo 10, miren lo que dice. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer los sacrificados a los ídolos. 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. ¿Qué significa que se perderá el hermano débil? ¿Se puede perder a alguien por eso? Por una conciencia débil, por un conocimiento recién inicial y débil. Él ve un pecado de comer carne, de vestirse así o de reunirse tal día, y eso le impacta negativamente y pierde la salvación. ¿De eso está hablando? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa ese perderse? Juan 10, vamos a ir a Juan, a afirmar algunos principios. Juan 10. Estoy diciendo Evangelio de Juan, por favor. Juan 10, 29 y 30. Juan 10. Hablando de sus ovejas, ¿qué dice el Señor a los fariseos y escribas? Voy a comenzar del versículo 28 y dice, 27, perdón. Y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Las ovejas, los cristianos, están en manos de Dios y en manos de Cristo. Pregunta: si alguien dice que la salvación se pierde, como dice este pasaje, el cristiano se perderá, el hermano débil, entonces quiere decir que la comida, la vestimenta, el cómo se viste y el día que se reúne pueden hacer perder la salvación porque tienen más poder que Dios y Jesucristo y que la obra de Jesucristo. Algunos van a decir que sí, son unos blasfemos, porque ni el pecado, cualquiera que sea, tiene más poder que Cristo. Si no, no podría ser el Salvador.
Mateo, perdón. ¿Qué significa entonces este perderse? Es lo que dije anteriormente. Que perderse significa que se arruina espiritualmente. Se arruina ese creyente. Su vida espiritual se hace difícil, problemática, débil, raquítica. Se le dificulta el crecimiento. Tremenda responsabilidad, ¿no? Más adelante lo vamos a aclarar. Dice acá, es un deber de los hermanos más maduros. Dice, no es una opción, hermano. Es un deber de los hermanos más maduros espiritualmente ser un buen testimonio y buen ejemplo a los hermanos más débiles. Es un deber de amor a Cristo y al hermano débil, que también es de Cristo, hermano. El conocimiento y la libertad que tenemos en Cristo es para la gloria de Dios y edificar a los hermanos. Veamos Romanos 14. Romanos 14, por favor. Romanos 14, 17 al 21. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Hay un problema similar, y miren lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo le agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tienla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, sino que aprueba, etc. ¿Se fijan? Repito el versículo 21. No es bueno es no comer carne, ni beber, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite o se arruine espiritualmente. ¿Entiendes? Ese es el tema. Entonces, mi libertad llega hasta dónde? Hasta el momento de la debilidad de mi hermano, porque mi libertad puede arruinar la vida espiritual de mi hermano. Y si yo amo a Cristo, amo al hermano, entonces yo me voy a limitar para que mi hermano no sea arruinado y lo voy a ayudar a crecer. Pero si no amo a Cristo, tampoco voy a amar a los hermanos. Me amo a mí mismo, yo soy libre, yo hago lo que quiero, porque el Señor dice esto, entonces yo utilizo lo del Señor y hago y doy un mal testimonio, un mal ejemplo y arruino la vida espiritual de los hermanos débiles. Entonces, si el conocimiento y la libertad que tenemos en Cristo, no es para vanagloriarnos de cuán espiritual somos, porque si lo hacemos es que ya no somos maduros, no hemos crecido espiritualmente, somos niños increídos, que no le importa hacer daño a otros ni tener en cuenta a Cristo, sino su propia autoexaltación carnal. No, yo soy libre, soy el más espiritual, está diciendo. Mentira. Es inmaduro. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, 15 y 16. Versículos 15 y 16.
Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto exacto. Se lo repito, ¿no? Cuando dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Algunos somos libres, tenemos lleno de gracia, pequemos, tanto Dios nos va. No, eso es satánico. Eso no es cristiano. Somos libres, somos salvos para santificación. Y el que es maduro ayuda al hermano. El que es maduro no paga en mal con mal, paga en mal con bien. ¿Cómo lo hizo Cristo? Veamos Isaías 53:7. Solo un momento. Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo, del momento que lo toman preso, detenido, juicio ante el Sanedrín, juicio ante Poncio Pilato, juicio ante Herodes, azotado, burlado, arrastrado para llevarlo a la cruz, crucificado, no maldijo. No mostró ira. Sus últimas palabras, entre las cuales están: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, si ese es el ejemplo, siendo Cristo, Señor, Dios, Maestro, Todopoderoso, hecho hombre, no responde como Dios, se humilló hasta lo último. Y el apóstol Pedro dice: sigamos las pisadas de Cristo. Nosotros decimos amén aquí, pero en nuestro corazón decimos: no puede ser, es muy duro, el pastor lo haga, yo no. Pero eso es para todo cristiano, hermano. Todos tenemos el Espíritu Santo. Amén. Ahí está el poder. Sométase al Espíritu Santo. Entonces, en definitiva, el buen ejemplo de los hermanos con conocimiento y que son libres en Cristo es hacer lo que la palabra de Cristo nos manda, comenzando con amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, ayudar al hermano débil con un buen ejemplo, un consejo basado en la palabra de Dios, conversaciones que edifican y de la disciplina necesaria. Versículo 12. Vamos a 1 Corintios 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así de grave es. El mal ejemplo es un pecado contra el hermano débil y contra el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el hermano es hijo de Dios. Será débil, pero tiene a Cristo en su corazón. Y Cristo se identifica con él. Como cuando el Señor Jesús le dice a Saulo, el fariseo que perseguía a cristianos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Ahí Jesús dejó claro a Saulo que él se identificaba con los creyentes. Quien persigue a los creyentes, persigue a Cristo. Quien se burla de los creyentes, se burla de Cristo. Y un hermano que arruina la vida espiritual de un hermano más débil está ofendiendo a Cristo. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros a veces, por vanagloria espiritual, por soberbia, hacemos, somos tropiezos. Hemos sido tropiezos. Mire, Mateo 18. Vamos a Mateo 18, por favor. Mateo 18. Mateo 18, del 6 al 9. Mire lo que dice el Señor Jesús respecto al tropiezo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Cuando el Señor habla de pequeños, ¿sabe de quién habla? De los creyentes. Para Dios, los hombres son como niños. Algunos niños son rebeldes, malos, inmundos. Para otros, son niños que Él está santificando. Entonces, vuelvo al versículo 6, Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en los profundos del mundo. Ay del mundo, juicio, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay juicio de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así de grave es el asunto. Y a veces nosotros no lo medimos porque estamos ciegos de orgullo. Pero si vamos a la palabra y somos honestos y la leemos con mucha atención y sacamos las consecuencias de esto, nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque muchas veces, de alguna manera, hemos caído en eso. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia muy, pero muy seria, con consecuencias espirituales tremendas para los individuos que son orgullosos, para los que son arruinados y para la iglesia, porque esto tiene efectos en la iglesia, en los hermanos, en la vida de la iglesia y en la obediencia a los mandatos de Cristo. Versículo 13, volvamos al versículo a 1 Corintios 8, 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí podemos ampliarlo y parafrasearlo, porque si alguna cosa que yo haga perjudique espiritualmente a mi hermano debe. Si yo como, si me visto de una manera, si me tomo un trago, si hago esto, lo otro, etc. Si eso va a ser tropiezo, no lo voy a hacer. Por la vida espiritual de mi hermano, por amor a Cristo que está en él, no lo voy a hacer. Esta debería ser una preocupación nuestra entre hermanos. A veces nosotros con el hermano somos más respetuosos por sus pecados que por ofenderlo. No digamos nada, se puede ofender si le decimos que está en pecado. Entonces estamos arruinando su vida espiritual. Puede que se enoje, pero perfectamente decirle en el amor de Cristo, digo, hermano, tú estás en este pecado. Y se lo documenta con la Biblia. Tenemos ese malentendido a veces. Pero a veces somos orgullosos con los hermanos. Nos miramos sobre el hombro y tú no sabes nada. No soy bíblico, soy más espiritual. No, hermano.
Nuestra preocupación debe ser una preocupación realmente con una actitud humilde. Déjame leerle 1 de Pedro 5, 2, 3, y ahí vamos a terminar. 1 de Pedro 5, 2 y 3. Y esta es una exhortación que hace el apóstol Pedro a los líderes, en particular a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No siendo un tirano, un ungido, como se ven algunos por ahí, que no se les puede pedir ni hora, sino ser ejemplo, ser buen ejemplo para la grey. ¿Qué buen ejemplo? Cristo, mostrar a Cristo. Esta es la actividad, el pensamiento que debe dominar a todo pastor, el pensamiento que debe dominar a todo líder de la iglesia. Es el pensamiento que debe dominar cada maestro o maestra de la iglesia. Y es el pensamiento que debe dominar a cada cristiano frente a sus amigos, vecinos, colegas incrédulos. Nosotros somos llamados a eso, hermano. A dar testimonio de Cristo, de su salvación, de su amor y de su santidad. Tenemos que seriamente meditar estas palabras si estamos caminando en ese sentido. Si no estamos caminando, debe pedirle al Señor que le diga qué está pasando en su vida, qué está pasando en mi vida. Así que los dejo con esta palabra para ustedes y también para mí, hermano, porque en esto entramos todos. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor. Nuestro corazón está con gratitud porque usted, como hijos, nos exhorta a corregir actitudes y pensamientos y formas para convivir con otros hermanos, para edificarlos siempre, edificarnos mutuamente en el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que usted nos enseña. Gracias, Señor, porque es bueno con nosotros. Y todo se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Y el domingo nos reunimos online a las 11 de la mañana y predica nuestro hermano Ricardo Reyes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.